necesidad de estar repitiendo todo esto. Recuerden eso, no hay pluripatología, es cierto. Hay polifarmacia, también. Algunos son riesgos definitivamente agregados, ¿no? La prueba de laboratorio en los tercera edad es múltiple. Y eso sí tenemos que darnos cuenta, todo el perfil, hasta tiroides, etcétera, etcétera, PSA, si fueran varones, inclusive hasta mamografía si fueran en caso de las mujeres, pero es toda una variedad tremenda de ver cómo anda la parte cardíaca, respiratoria, etcétera, es lo que es importante tenerlo presente. Que hay variaciones, definitivamente. Casi todas las variaciones se dan en hematología y también en a nivel hormonal también, que hay descenso, ¿no? Y a veces tenemos que darnos cuenta de que no es lo mismo tener con pacientes de bastante jóvenes, ¿no? Que esto ya, como les mencionaba, ya se realizan a nivel de Europa y muchos eh, otros países también como el norte, ¿no? Que ya establan ¿por qué? Porque es bien difícil establecer criterios, ¿no? En Colombia lo han estado haciendo ya años, ¿no? Teniendo una partida de casi 10.000 pacientes de la tercera edad para poder determinar sus valores referenciales. Igual colesterol, vemos ustedes el HDL, etcétera, triglicéridos que son importantes que ya han visto. ¿Cuáles son las patologías que frecuentemente se dan a los ancianos? ¿Qué es lo que nos interesa ahorita conocerlo, ¿no? Una de ellas, conocida definitivamente, la artrosis. Pero los médicos, cuando observan esto, que puede significar una artrosis, siempre le van a mandar como si fuera a descartar también artritis reumatoidea. Entonces, nuevamente, ¿no? La patología en la tercera edad, a veces la sintomatología o la clínica no es evidencia como caso de la gente joven, ¿no? Entonces, esto lo he visto ya en multitud de veces con los reumatólogos, ¿no? Que le piden de todo para poder observar si realmente es descartarse una artrosis propiamente, o es un problema de gota, o definitivamente solamente es un problema de artritis reumatoidea. Entonces, vemos nosotros ahí lo que se estila a pedir al paciente con estos problemas óseos. En la sepsis, ya le mencionaba que es una cosa importante, ¿no? No te hemos visto estos casos de pacientes que a veces solamente llegaban somnolientos, uno decaído y el otro que se cayó inclusive, ¿no? Y no había fiebre. Un hemograma también, un hemograma también no tan típico. Hemos visto nosotros hemogramas con recuentos bajos o recuentos normales y con desviación izquierda, ¿no? Que también se da en los ancianos. Pero ¿cuál es lo importante ahí? ¿De dónde parte? Y esa es una de las cosas que también, por esa razón, que los pacientes que tengan, en este caso, que se da una bacteriuria asintomática, hay que tenerle presente. Porque la primera causa, no estamos hablando que solamente se da acá, más del 50% se da una sepsis de inicio en un problema adicto, tracto urinario. Luego ya viene el resto, ¿no? Tracto biliar, infecciones intraabdominales, las neumonías y las infecciones cutáneas, que también es una de las cosas que se observan cuando hay úlceras de presión. Pero acá es de dónde parte, que eso es lo más importante para el médico. Y definitivamente los gérmenes más frecuentes, ya lo sabemos, son gérmenes gram negativos, son bacilos gram negativos. Y esto se debe pues a multitud ya de problemas de tipo de comorbilidad, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que es realmente nosotros observamos con frecuencia. ¿Y qué se debe pedir? Definitivamente un examen de orina. Y es lo que generalmente nosotros hemos visto pacientes definitivamente con problemas urinarios y que luego procede al cultivo, ¿no? Bacteriuria asintomática. Generalmente se le pide a estos pacientes porque ya el compromiso, como se le da a un cuadro séptico, no es solamente de ahí, primer inicio, ya sabemos. Y lógicamente que una de las cosas que realiza en un comienzo el médico también para ver por qué esto se hace sistémico es pedirle también el hemocultivo. Urocultivo, hemocultivo.
Y ahí, lógicamente, se le va a hacer tensión de grano. Cuadros, reacción inflamatoria, procalcitonina es mejor que inclusive el BCG, o también puede ser de PCR, pero acá a los ancianos siempre se le pide procalcitonina. Un hemograma es vital. Por más que haya valores referenciales bajos o normales, también va a haber, en casos como ellos también, problemas, ¿no? De anemia, discusión, etcétera, leucocitosis, también plaquetas. En este caso podría ser trombocitosis, ¿no? Ahora, como hay un compromiso sistémico, recuerden que hay que hacer su AGA y la prueba también de lo que significa pruebas de coagulación. Lo cual es interesante, ¿no? De todas maneras, en estos pacientes, como se sospecha en un inicio, es la orina, hemocultivo, procalcitonina y un hemograma. El resto ya son pruebas que se también realizar en el campo, ¿no es cierto? Porque un cuadro séptico es a nivel sistémico, pero lo que usualmente se utiliza para el manejo de estos pacientes. Y lógicamente hay que ver si afectó el corazón, porque un cuadro como esto va a afectar el ritmo cardíaco, renal, etcétera, o también puede haber un compromiso de tipo meningio. Pero lo que he mencionado es lo que frecuentemente se solicita. Y generalmente son pacientes como ya tienen su edad, son pacientes sondeados. Y la frecuencia también que se da en muchos casos es en pacientes de UCI. En caso de la neumonía, acá generalmente lo que he mencionado ahí es la neumonía por aspiración. Ya hay un reflejo antitusígeno, hay pérdida de fuerza muscular, hay alteración en la función mucociliar, hay reflujo gastroesofágico y también hay una alteración de reflejo, ¿no? Deglutorio. Entonces, la mayoría de casos de los pacientes, en este caso de los ancianos, siempre va a ser una neumonía por aspiración. ¿Cuáles son los gérmenes que frecuentemente se observan? Lo mismo que cualquier otra neumonía que ya conocemos a nivel también de la comunidad, ¿no? Una cosa es en Pneumoniae, Haemophilus. Hay gérmenes anaerobios así, conjuntamente con la aspiración que se hace, puede haber también el compromiso de gérmenes anaerobios. Y en caso de hospitalización, y generalmente estos en pacientes de UCI, es la pseudomonas, es la frecuente de lo que nosotros aislamos. Entonces, ¿qué cosa hacer con estos pacientes, no? Lógicamente, se le hace hacer radiografía de tórax, si hay un compromiso de otro tipo, de neumonía, derrame, etcétera, se le va a hacer el estudio. Pero lo básico acá es observar no solamente la parte de lo que significa de que hay un compromiso, hay manifestaciones clínicas también evidentes en estos pacientes, el hemograma. Algunos más mencionan que hay un cultivo de secreción faríngea, porque ahí empieza el problema, o también lo que llaman el aspirado, ¿no? El traqueobronquial, lo que llaman ellos también lavado. Un hemocultivo, porque este es un cuadro que puede llegar a una sepsis, hemos mencionado en antes. Haga, porque hay compromiso respiratorio. Agua y electrolitos, ¿no? Tiene una grafía de tórax que es importante. Entonces, aquí la neumonía, generalmente hay que ver el compromiso respiratorio. El AGA es importantísimo, ¿no es cierto? Que es una cosa importante, tanto el hemograma y también el hemocultivo, porque también esto se vuelve sistémico en el caso de los pacientes. Pero la neumonía es por aspiración. Esto ya algo lo hemos visto ahí, pero acá definitivamente ver esto, ¿no? Generalmente, pues lo mencionaba, pues, ¿no? Que es el inicio de un cuadro séptico. Generalmente esto se da en pacientes hospitalizados, generalmente en UCI, generalmente sondeados. Entonces esa es una de las situaciones que va a predisponer. Y abajo vemos nosotros la bacteriuria sintomática, es muy frecuente. En caso de los pacientes de la tercera edad es frecuente. Y ahí tenemos igual los gérmenes enterobacterias, que son la frecuencia, que también pueden agregarse, ¿no? Cocos también. Hemos visto eso también en pacientes con infección del tracto urinario, estafilococo, también estreptococo, no frecuente, pero sí se ha observado esa manifestación. Una de las condiciones, sí, también que acá se ve resistencia justamente a pacientes hospitalizados con esto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lógico, ¿no? Un hemograma, examen de orina, urocultivo, y ver sobre todo la función renal que no debe estar comprometida. Y en ese caso es observar
que esto es muy prevalente en pacientes hospitalizados. Esta es una de las cosas también, podemos decir anecdóticas, a veces no muy comprendidas, ¿no? Hay problemas también del sistema nervioso central, sí. Igual, las características no van a ser como, puede haber convulsiones, puede haber confusión, etcétera. Es una parte clínica que uno tiene que especificarle, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Que la meningitis en estos casos puede ser por una bacteremia de cualquier lugar, focos infecciosos por contigüidad, un cuadro de otitis, una sinusitis, una mastoiditis, es frecuente. ¿Se acuerda de un problema, en este caso una meningitis, de estos pacientes? Vemos nosotros que los focos de infección por contigüidad son bastante frecuentes. Entonces, de ahí empieza la patología, neumococo, listeria, estafilococo, coagulasa negativo, tuberculosis, también que tiene que ver no ya con un problema óptico, pero la mayoría de gérmenes sí empiezan ahí. Todos son focos por contigüidad o una bacteremia ubicada en otro lugar, ¿no? En este caso a nivel pulmonar, ¿no? En caso de los pacientes, una meningitis, de se diga ya no tanto bacteriana o tuberculosa, sino también hay conocimiento de meningitis viral, la frecuencia de meningitis viral en estos pacientes por herpes virus. Puede haber otros, pero esta es la frecuencia. Entonces, los exámenes que se realizan, ya ustedes mencionan, se mencionan, ¿no? Hay que ver los focos, ¿no es cierto? No creo que está acá, no, no está. Hay que ver un hemocultivo, si hay bacteremia, hemocultivo. Focos, infección con oportunidad, hay que ver secreción óptica, ver inclusive estos compromisos sinusoidal, que también lo podemos tomar. Mastoiditis, definitivamente sí hay un compromiso mucho más agregado, ¿no? Que a veces hay que intervenirlo, etcétera. Y en caso de infecciones virales, se hace por serología, no hay cultivo, por lo menos dentro de la frecuencia, ¿no? O sea, se utiliza ahí biología molecular o serología también para poder dar el diagnóstico. Si no se encuentra el foco y piensa con toda la sintomología que puede ser viral, definitivamente hay que hacer la serología o biología molecular para detectar que es un herpes virus. En las lesiones cutáneas, una de las cosas que realmente nos llamó la atención fue, estas son úlceras de presión, la mayoría del caso de ellos, ¿no? Generalmente son pacientes hospitalizados o están en casa y que definitivamente no tienen un cuidado, ¿no es cierto?, de tipo de enfermería. Entonces el paciente por presión se vuelve úlcera y ahí se contamina. ¿Qué es lo que frecuentemente podemos nosotros aislar, ¿no? Son casos bastante serios, bastante graves, algunos definitivamente de alta mortalidad. Son polimicrobianos. Y no significa que estas úlceras o heridas que hay, impresión que puede haber a nivel de glúteo, etcétera, o de las piernas, eh, puede haber cualquier tipo de germen, no uno. Por eso dice poli. ¿Estafilococo aureus puede haber? Sí. ¿Neumófilo cruzado? Puede haber, sí. Estreptococo, sí. Proteos mirabilis, sí. Pseudomonas, sí. Con otros gérmenes. O sea, puede haber estafilococo, un germen anaerobio, hasta hongos. Por eso se habla de polimicrobianas, ¿no es cierto? Entonces, puede haber dos gérmenes ahí y a veces no le damos importancia. Hemos visto nosotros enterobacterias sumado a otro que es la pseudomonas. También es una situación esto. Y también agregados también están los gérmenes anaerobios. Entonces, las úlceras de presión cutánea en los ancianos, la mayoría son de etiología polimicrobiana. Una mezcla de dos o tres, en este caso, gérmenes, y que esto definitivamente puede traer como de consecuencias también un problema séptico, ¿no? Y hemos visto a nivel cutáneo. Entonces, en este caso también hay que, de todas maneras, prever eso y si hay una sintomatología mucho mayor, el hemocultivo está ahí de cajón, como se puede decir. Aparte del hemograma, todo eso, ¿no? Que es importante tenerlo. Pero, nuevamente, ¿no? Lo importante es ver
la etiología, que este es uno de los grandes dificultades que ha habido anteriormente cuando no le daban caso, ¿no? Porque había el término flora mixta, ¿no? Y flora mixta no es un término correcto, sino determinar siempre qué gérmenes hay. En caso de los ancianos es diferente. Y esto en el caso cardiovascular, ya saben ustedes que tiene necesariamente, ¿no? O sea, a todos los que a la tercera edad, por más que haya una situación ahí que pueda ser hipertenso, problemas rítmicos, siempre se le va a pedir el médico aparte de su EKG, siempre le va a pedir sus pruebas cardíacas, biomarcadores, que eso es lo importante, ¿no? Su hemograma para ver si el problema no es de anemia, etcétera. Todo un perfil grande, ¿no? Pero lo importante son las pruebas cardíacas, a pesar de, porque a veces las manifestaciones en este caso, de los pacientes, no es lo mismo. ¿Ya? Una de las cosas que pasó hace 3, 4 meses atrás, ¿no? Un anciano va a emergencia por un dolor epigástrico, nada más, el epigastrio, le dan antiácidos para el dolor y se fue. En la noche vuelve otra vez a presentar eso y llega muerto. ¿Qué había pasado? Un infarto miocardio. Entonces, en los ancianos hay que verle pues toda una patología, ¿no? Pero no, si hay una situación ya hay de problemas de presión sobre todo, ¿no? Hipertenso, o sea, diabético, no debe descartarse hacerle sus biomarcadores. Y luego el resto, porque el paciente tiene problemas de anemia, tiene problemas de absorción, etcétera. Pues y también hay un problema renal que no se debe descartar, y el EKG. Son pruebas, ¿ah? Si fuera laboratorio, no tiene que haber EKG, pero son pruebas definitivamente importantes que debe tenerse. La enfermedad renal, definitivamente, de todos estos, una de las cosas que se está utilizando, ya que ustedes conocen hemograma, glucosuria creatinina, la cistatina C. Si hay un mayor compromiso a nivel renal, y por ahí en un examen de orina le sale a usted proteínas, así sea una cruz o vestigio, hay que hacerle una proteína 24 horas. Pero si es un paciente que ya, como en estos casos, son pacientes ya que tienen su tiempo de dolencia, la microalbuminuria. Estos dos, esta prueba ya determina que el glomérulo no está capacitado. Es mucho más que una orina 24 horas. Entonces, dentro de todo, de todas maneras, como estos pacientes renales tienen ya compromiso de hipertensión, diabetes, hemograma, glucosa de constante, urea creatinina, cistatina C, su PCR, definitivamente, si no hay como no te hemos mencionado, ¿no? Que puede haber otra patología infecciosa, el examen de orina y todo lo que es este problema de filtración y también el microalbuminuria, que es importantísimo. Y el EKG, porque se menciona que corazón, riñón, padecen casi lo mismo. Y no porque sea riñón de EKG, sino que puede haber compromiso cardíaco. Ok. Es con el aparato respiratorio. Acá quizás podemos repetir las cosas que hemos mencionado. Esto ya es algo que deben ustedes conocerlo, la etiología que generalmente hay en estos casos, tanto de menores, la edad. Pues la mayoría, ustedes saben de que tanto en niños pequeños como adultos, el asma es una de las cosas, la neumonía es otra de las patologías frecuentes, aparte de la bronquitis, o los problemas de tipo viral. Pero nosotros empezamos, recuerden, con toda la parte superior, ¿no? ¿Por qué razón? Y no es repetirle si hay problemas rinitis, etcétera, porque los gérmenes virales son los causantes primarios de este problema neumónico. Una bronquitis. Empieza por el virus. Y vemos nosotros la frecuencia, ¿no? Rinovirus. Y ahorita el informe del ministerio es que estamos en una epidemia de rinovirus. Aparte de otra que no recuerdo, pero el rinovirus.
Entonces, esto es lo que está haciendo ahora la secuencia de enfermedad tan repetida. Coronavirus, que ya definitivamente está en nosotros, ¿no? Como parte de la endemia. Coxsackie virus, adenovirus, que también es algo frecuente, sin sistema respiratorio, y los famosos virus gripales. Entonces, todo esto, rinitis, sinusitis, faringitis, traqueitis, neumonía en un comienzo. Y vemos nosotros igual, ¿no? Solamente mencionarles que esto es necesariamente de tipo viral al comienzo. Y ahí arriba les coloco nuevamente, las faringitis agudas son causadas ¿qué? Por virus o bacterias. Generalmente empieza faringitis virales con una sobreinfección bacteriana. Es lo que normalmente se da. Y en estos casos, tanto rinitis, faringitis, etcétera, en estos cuadros sinusitis, siempre la inmunoglobulina ahí está, así de puede decir de cajón, ¿no? Porque el cuadro siempre es un proceso de tipo alérgico, contaminante a nivel del medio ambiente, toxicidad, etcétera, y a veces es una de las cosas que hay la habilidad en el paciente. Un hemograma, definitivamente. Hisopado, el lugar donde sea necesario, sí, y luego el cultivo. El hisopado significa que hay que hacer las coloraciones respectivas para determinarles ahí si realmente esto puede ser un conjunto de cocos o bacilos, ¿no? Y si no se observa eso y solamente leucocitos, estamos hablando que procede de una situación viral. Si estamos sospechando cualquiera de ellos que hemos visto, solamente serología viral. Y luego también se debe poder hacer cultivo de hongos porque también en pacientes inmunocomprometidos hemos visto nosotros problemas de este tipo, ¿no? El doctor el HIV. Entonces, el hemograma, inmunoglobulina, hisopado del lugar donde corresponda, serología viral porque es lo frecuente, cultivo de hongos. Y lógicamente, el hisopado directo y cultivo está referido pues ya generalmente al cultivo de la bacteria que ha sido comprometida, ¿no? Como sobreinfección. Te ven ahí el estreptococo, solamente mencioné la faringe igual. Igualmente, faringitis, laringitis, causas virales. Y hay definitivamente la epiglotitis, problemas de eso, etcétera, que puede desencadenar también una patología bastante elevada de mora y mortalidad también. De los virus, nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son? Ya hemos mencionado desde arriba, ¿no? Rinovirus, adenovirus, virus influenza, herpes simple es otra de las cosas. Es decir, cuando hay lesiones, se menciona eso. Coronavirus y también la sobreinfección por gérmenes bacterianos. En la epiglotitis, definitivamente la importancia, ¿no? Es el sujeto, ¿no? También aquí, también hay una situación de problemas cuando empieza una epilotitis por faringitis aguda a mononucleosis. Puede haber hasta absceso en estos casos o retroamigdaliano. Pero también considerado esto, ¿no? ¿A qué se debe generalmente esta patología? Y vemos nosotros acá, el hemófilos tipo B. Ese es el causante primario, no digo que es el único, primario de esta patología. Hemófilo influenza tipo B. Y acá vemos nosotros, igual, ¿no? Si tenemos virus, serología viral, cultivo laringio, faringio, lo que gusten tomarle para ver si no hay una complicación mayor, que generalmente se da, ¿no? Estafilococo es generalmente lo que se complica, pero puede haber otro. Si hay un compromiso más sistémico y como acá hay un problema respiratorio, definitivamente se le hace la imagenología y el médico entra a hacer una laringoscopía para determinar ahí, inclusive tomar una muestra de ese lugar donde está afectado. Pero como la mayoría, como mencionaba, es viral, aparte le demoramos la serología viral y luego los cultivos para ver determinar lo bacteriano, las complicaciones o sobreinfección. Y luego el hemocultivo es porque recuerden que cualquier cuadro de este tipo, que es así, puede también desencadenar un cuadro de tipo mayor. Vemos lo mismo,
Virus, influenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus, coronavirus, etcétera. Realmente los virus. Si fuera generalmente bacteriano, tenemos más que todo si es por sobreinfección, ¿no? Estos virus, estos gérmenes, que también tenemos que hacer el diagnóstico evidente. Igual, ¿no? En este caso, traqueitis, bronquitis, etcétera, lo que hace el médico es hacer siempre un lavado, ¿no es cierto? Y aspirado, y eso es lo que nos brinda para hacer el IBU. Cuando estamos referidos que también descartar la parte bacteriana. Pero si el médico piensa que es una situación aguda viral, se le manda a hacer serología y descartar cualquier de esta patología que estamos viendo acá. Lógicamente, como vemos, hay que hacer el hemograma, hay compromiso respiratorio, hay que hacerle su vaga, inmunoglobulina E, un principio inmunoalérgico, y la imagenología, que en muchos de los casos también se da y se ve y se solicita. Bronquitis, igual, ¿no es cierto? Es otra de las patologías también transitorias. Vemos nosotros estacional, podemos decir nosotros. Virus de influenza A y B en el invierno. Pero virus incisional respiratorio y coronavirus humano, máxima incidencia es en el invierno. Es la máxima incidencia. Actualmente lo vemos, ¿no es cierto? Ya estamos cambiando, pero aquí hay esos virus también, igual rinovirus, ¿se dan cuenta? O sea, son los mismos. Hay el problema también, complicación es porque hay la alergia estacional, ¿no? Y esto, en la mayoría de casos hay bastante en esta época, porque hay mucha contaminación ambiental. Cuando sucede picos virales en verano es por enterovirus. La mayoría son en invierno, lo más frecuente. Y eso es lo que se observa nuevamente que son virus. Y acá abajo en el cuadrito solamente mencionar los que están los virus frecuentes, pero hay las complicaciones, significa pues que hay una sobreinfección, ¿no? El hemófilus, generalmente no solamente estos, también puede haber hasta otros compromisos, ¿no? Porque en la bronquitis cualquier germen puede ser bacteriano, pero para que solamente se haga la comparación. Entonces, nuevamente, la historia clínica es importante, el hemograma, serología viral, limpieza, cultivo bacteriano de esputo, generalmente se hace, o también del lavado, ¿no es cierto? El AGA, por el compromiso respiratorio, un cultivo, visualizando que no hay un compromiso de tipo sistémico, y luego tiene alguna comorbilidad, es diabético, hay que hacer la imagenología y también su espirometría en este caso, ¿no? Igual, una de las patologías que es importante también igual es la bronquiolitis, que es gravísima en niños pequeños y nuevamente viral. Y acá sí definitivamente es un riesgo, una mortalidad también existe. Y vemos nosotros aquí qué cosas nosotros por frecuencia descartamos, ¿no? El médico ya conoce toda la parte clínica, la historia, etcétera, cuando empezó, etcétera, ve también los criterios de riesgo del paciente y dice, este es un virus sincicial respiratorio. Miren, nosotros no podemos hacer el diagnóstico de eso, se va al instituto y se hace también biología molecular, porque es un virus. Pero este es el más frecuente. Luego viene igual arriba, adenovirus, influenza, el rinovirus, etcétera. O sea, acá la bronquiolitis, el compromiso mayor es la virus sincicial respiratorio. Y eso, el médico, aparte de estudio, creo que está por acá, ahí está. Historia clínica, el hemograma, PCR, la única forma de hacer el diagnóstico. Y luego también puede hacer las serologías de otros virus. Si no corresponde a esto, a otro, como hay un compromiso respiratorio, hay que hacer esta imagenología. Y esta es una de las cosas, ¿no? Que valora. ¿Y qué cosa más valora el médico? Factores de riesgo. ¿Ok? El EPOC, ya conocemos nosotros que es un cuadro obstructivo que tiene que ver con hepatitis, pues digo, con bronquitis crónica y enfisema, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros, aparte de todas estas
formas, etcétera, riesgo, inmunología, todo lo que podemos nosotros en caso del EPOC, porque acá tiene que ver con productos tóxicos, medioambientales, químicos, etcétera, el humo del cigarrillo, etcétera, todo ello, ¿no? ¿Qué es lo que es más el diagnóstico acá? Definitivamente el hemograma, el AGA, podemos hacer cultivo, ¿sí? De esputo también. Podemos hacer este lavado bronquial, también se hace y se nos entrega a nosotros. Se hace imagenología, también. Pero lo que da así el diagnóstico más certero es la espirometría. Eso es lo que se menciona normalmente en estos casos de POC. ¿Qué importancia? La espirometría. No es laboratorio, ¿se dan cuenta? Acá no podemos decir qué es laboratorio, ¿no? Acá es cuáles son las pruebas de diagnóstico. Pues siempre le menciono, ¿no? Si no dice laboratorio, no tiene por qué agregar otro. Si dice prueba, estamos hablando que pueden agregar otras cosas. Hasta puede ser, como decir, resonancias, TAC, lo que quieran, ¿no? Pero en este caso sí hay un complemento de pruebas que debe ser manejado. Y como decía, menciono la toxicología por la situación de ambiental. El asma, definitivamente hay muchos casos, ¿no? Y se trae un desarrollo, hay una comorbilidad que esto ya definitivamente, también se hace hiperometría igual, ¿no? Pero el otro sí es en la época es para diagnóstico. Hay un asma ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente ayuda mucho, ¿no? Y es que sí es un complemento tremendo, ¿no? Yo los he visto en pacientes que se les piden de todo, ¿no? Hemograma, glucosa, pruebas hepáticas, esputo. Obviamente hay como un cuadro tipo bronquial, ¿no es cierto? Directo y cultivo. Se observa en la secreción nasal también si hay presencia de eosinófilos. Se le tiene que hacer un examen de parásitos en heces, porque también nosotros hemos visto pacientes con parasitosis presentes en estos cuadros, ¿no? Termina la parasitosis, se acabó el asma. Haga por el compromiso respiratorio, la inmunoglobulina E. Pero acá ya no se está haciendo solamente solo, ¿no? Sino para cada alergeno. Y ahora ya antes se le aplicaba en el brazo, ahora a nivel del suero se utiliza, ¿no? Entonces dice alergenos alimentarios, cómo procede la inmunoglobulina E. Por polen, cómo procede la inmunoglobulina E. Pelo de animales, cómo procede la inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E está específico por cada alergeno que nosotros, entonces, eso también ya diagnostica. Si el gatito, el perrito, tiene que volar. Si es por fumar, el papá, mamá no debe fumar. Un sinnúmero de cosas. Acá toxicología, definitivamente todo lo que es el aspecto ambiental crudo. El estudio genético también, porque a veces hay papá, hijos, que acá nosotros tenemos un vecino que es un cuadro terrible de alergia, ¿no? Y su hijita salió con asma. Entonces, no es un sitio cercano al mar, no es un sitio adecuado para vivir para muchos de estos pacientes, ¿no? Hay que ver también la espirometría como parte de esa obstrucción. Imagenología también, si es que no hay un compromiso mayor o de otro tipo. Pero acá definitivamente son importantes, son diagnosticar esos alergenos, ¿no? Y luego de hacer los cultivos que son respectivos de esputo. En el caso de la neumonía, hay una cosa interesante, ¿no? Tanto lo que hemos decir aquí, en la comunidad y en hospital. Creo que está por acá. En la comunidad, generalmente el neumococo. Y generalmente aquí, en lo que es la neumonía del hospital, realmente son supervisión de agentes etiológicos, de pacientes hospitalizados, no ventilados o también ventilados, o sea, ventilador mecánico, ¿no? Que estos de edad, definitivamente. Y generalmente son bacilos gran negativo, uno de ellos es la Pseudomonas aeruginosa. Puede haber también estafilococo aureus, que también es frecuente. Y nuevamente, virus. ¿En dónde? Pacientes inmunocomprometidos. Neumonía de la comunidad, neumococo a la cabeza. Muy frecuente. Inclusive para todos los cuadros neumónicos, los cuadros meningios, empieza ahí, con este germen. Y luego viene el resto. Y si ven abajo, nuevamente los virus.
Pero acá en la comunidad frecuentemente de tipo bacteriano neumococo. Acá en la hospitalización el tipo bacteriano es una pseudomonas. Y acá resumiendo eso, ¿no? Igual hemograma, hemocultivo, PCR, en los ancianos y niños además se les pide, el médico, es una procalcitonina, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, pruebas hepáticas, imagínate todo lo que se pide, ¿no? Y algunas veces solamente se quedan dos o tres cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen el diagnóstico, si no acá lo que se realiza es poder evaluar al paciente, ¿no es cierto?, en toda su evidencia, ¿no? Si hay que hacer viral, biología molecular, si es virus también puede hacerse por serología. En un comienzo, cuando hay un primer control, se hace sometría de pulso, ¿no es cierto? Y un AGA. Si hay derrame, cultivo el líquido pleural. Y ahí viene el líquido pleural, ¿no es cierto? Y lo que ustedes ya conocen como criterio de Lye. Y acá quizás podemos resumirlo eso, ¿no? Acá el criterio de Lye es proteínas de pleural y líquido del suero, ¿no es cierto? Igual LAH pleural y del suero, o del líquido pleural. Esto sería colesterol, también se utiliza. pH, miren la cantidad. Entonces eso ya tiene que usted verlo con lupa, ¿no es cierto? Porque esto es importante. O sea, esa es la forma que el líquido pleural se realiza, si este es exudado o trasudado, ¿no? Por descripción, si ya tenemos el germen ingreso, no diremos que es un exudado, pero este es criterio de Lye y son formas de manejar, en este caso, el diagnóstico del paciente, no por la suposición, ¿no? Y vemos nosotros así, ¿no? El color. Hay un color transparente, generalmente de tipo pajizo, muy, 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 muy claro, ¿no? Puede haber también un líquido hemorrágico. En este caso dice, hay que realizar un hematocrito, ¿no? Para confirmar que hay una hemotórax. Encuentra cantidad de ahí, un hematocrito bastante elevado, y ese es un hemotórax. La turbidez puede ser claro, igualito como todos los líquidos biológicos, pero acá en la última puede haber quiloso, ¿no? Porque ahí hay un compromiso de otro tipo, otro tipo no vascular. Y el color, amarillo claro, generalmente anaranjado, verdoso, hemático, hemorrágico, etcétera, y a compromiso de tipo hasta linfático, se puede decir en ese término. Y ahí solamente mencionarle algo, ¿no? Que le mencioné que es el hematocrito, ¿no? Cuando vemos que hay, la medida de hematocrito es superior al 50%, ¿no? Entonces estamos hablando que son hemotoras. Entonces el hematocrito nos ayuda a hacer de confirmación de la hemotora. Y acá hay el leucocito que estamos viendo ahí en criterios de Lye, ¿cierto? Esto y leucocitos. Ahí estamos, cuándo es un exudado y cuándo es un trasudado, para no complicarnos la vida. Y son los casos, generalmente rama pleural, ¿cierto? Para neumónicos, que ya hemos tenido tuberculosis, esas son las cosas. Y acá es teniendo en cuenta la primera neutrofilia, estamos hablando de polimorfos nucleares, ¿ok? Para neumónico. Y allá linfocitosis mononuclear, tuberculosis. Y si es eonofilia, podemos ver hemotora, neumotórax, etcétera, que son causas también de esa patología. Acá, cuando la glucosa está baja, igual que el líquido cefalorraquídeo, etcétera, estos son datos nada más, como decir académico. Si es menor a 60, tuberculosis o neoplasia. Pero si fuera muy inferior a 40, para neumónico. La calificación, pero en ambos está bajo, definitivamente. Uno más que otro, pero en ambos está bajo. La alfa-amilasa también, el líquido pleural, el pH, etcétera, y ahí se menciona
examen pleural, el pH inferior a 7,30, que es importante también tener nosotros. Y acá vemos nosotros la elevación de sudados, por ejemplo, más de 200, o un nivel que excede a la amilasa en sangre, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de niveles que también se comprometen a condición de este caso en el líquido pleural. Como acá igual, el líquido pleural siempre se va a hacer un gran coloración y sin Nielsen. Y podemos observar otro tipo de compromiso, también puede haber. Si es sin Nielsen, un ADA es importante, tenerlo presente. Y si vemos en este caso, líquido lechoso, hay que ver el diagnóstico de un kilotórax, ¿no es cierto? Entonces vemos también dosaje de triglicéridos, marcadores lipídicos también. Sí hay otro tipo de situaciones ahí, marcadores tumorales, complementos, doctor, porque puede haber también como hizo de pleuritis, ¿no? Acerca de las enfermedades autoinmunes. Ahí nomás, no vamos a complicarnos la vida. Vamos acá. A nivel de lo que significa la parte pediátrica, quizás más nos mencionamos a dos o tres patologías, ¿no? Que frecuentemente se da. Y una de ellas es el síndrome, pues, por déficit surfactante, ¿no? Hay una característica, y ya el médico sabe, es prematuro. Hay factores, tanto de riesgo del feto como también de la madre, ¿no? Entonces, esas también son cosas que uno lo tiene presente. Y esto va a ser una posibilidad también de que el paciente tenga esto. Generalmente al nacer, ¿qué se ha observado en el AGA, ¿no? Que eso es importante. Acá, por ejemplo, es la ausencia o déficit surfactante. Determina el colapso alveolar, provoca telectasia pulmonar progresiva. Si esto no se atiende, definitivamente es un problema muy serio. Ustedes tenían acá el AGA normal, pero acá tenemos nosotros la patología. Si queremos realmente mencionar que en este problema de dificultad respiratoria por déficit surfactante, tenemos acá nosotros que el pH está menor de 7,20. El PCO2 está mayor de 55. El oxígeno menor de 55. El FIO está entre 0,4 y 0,5. El déficit de base no se menciona, pero sí la saturación está en menos de 85%. Entonces, el AGA es importantísimo para poder determinar esta patología. Y ahí están los datos que son importantes que usted sí los conozca. ¿Qué más? Por eso dice, ¿no? El AGA es indicador de la gravedad, acidosis mixta con hipoxemia y retención del CO2. ¿Puede haber aumento del ácido láctico? Sí. Puede haber un índice de oxigenación también que tiene que ver con el intercambio gaseoso alveolo capilar. Debe ser mayor de 15 gravedad. ¿Qué tenemos? Nosotros, el AGA, que ya tiene que ustedes tenerlo presente, ¿no? Tanto el pH, el PCO2, el oxígeno, la saturación. El aumento del ácido láctico, porque lógicamente hay una acidosis hay por hipoxia. Y el índice de oxigenación mayor de 15. Estos son los datos mayores para determinar, aparte de la clínica, la ecografía, etcétera, que hay que tomar al recién nacido. Luego de hacer los electrolitos, hay que medir su fractante de líquido, el líquido amniótico, sí, pero no siempre se hace esto, ¿no? Hay que tener mucha habilidad para poder entrar en estos casos a nivel fetal, ¿no? Y determinar eso. No se hacen siempre, entonces se espera todos estos cuadros posteriores, ¿no? Que ahora, si esto es importante, también es importante hacerlo antes, cuando ya sospecha de que va a haber un parto prematuro, ¿no? Y podría hacerse eso. Ahora, cuando hay dificultad respiratoria, también el neonatólogo lo que hace es pedirle otras pruebas, ¿no?
Estamos hablando ya del diagnóstico primario, incluyendo el surfactante, del piolíquido cultivo, líquido cefalorraquídeo, cultivos también de traqueales, imagenología. Pero recuerden algo, no se le puede tomar todo. Entonces, los médicos empiezan los de arriba, ¿no es cierto?, primariamente, y luego, posteriormente, le hacen el resto. Recuerden que un neonato, sacarle un 5 mililitros de sangre no es no, nada, es muy complicado para su salud, mayor todavía que la enfermedad. Entonces aquí el AGA, láctico, el índice, una ecografía y un líquido amniótico. ¿Qué hay con la aspirado de meconio? Acá definitivamente eh, s- se le hace un AGA de todas maneras, porque hay un sufrimiento fetal ahí por hipoxia, y el estudio líquido amniótico. Y en este caso, que vamos a ver después al final, cuál es el color. Y hay un compromiso, sí, hay un compromiso respiratorio, hay problemas, ¿no?, definitivamente es importante también tenerlo presente. Y el color es una de las cosas, aparte de toda la clínica, ¿no?, que no le quitamos nada de eso, inclusive se tiene que hacer, si es que también hay problemas respiratorios, hay que hacer su radiografía. Acá es el color, ya le está anunciando al médico lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es importante superar eso. Entonces, el primero que va a conocer esto es el neonatólogo y el ginecólogo. Eso lo vamos a ver del meconial al final, ¿no? Y acá, pues, acá tenemos una cosa interesante, ¿no? La ictericia fisiológica o patológica. No te interesa más la patológica, ¿no? Que vamos a ver. Esta aparece dentro de las 24 horas y la patología puede ser desde las 24 hasta una semana después. Y la patológica definitivamente es elevada, la morbilidad, intensidad. Y acá puede haber una bilirrubina, generalmente eh, predomino directo, la patológica. En directa generalmente es indirecto, ¿no es cierto? Pero acá es directo que puede estar mayor de 13, ¿ok? 15, generalmente 17 no tanto, pero sí, esto lo han hecho una relación con respecto a lo que toma, ¿no? Pero así en general, mayor de 13, puede ser 15, 16, 17, nos está hablando de una patología, en este caso de ictericia neonatal, hiperurinemia, ¿no? Y generalmente es la directa. ¿Y cuál de estas situaciones le dan en la inmunización? Entonces, el neonatólogo tiene una particularidad, ¿no? Nosotros lo hemos visto años eso cuando nos pedían esto, ¿no? Que cuando ya veían que estaba una ictericia, una hiperurinemia, nos pedían bilirrubina directa, de frente, así, ¿no? Y nos pedían grupos sanguíneos y nos pedían CUMS, suficiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ayuda mucho. Hay hemólisis, hay bilirrubina, y ustedes de CUMS si hay un compromiso, no hay inmunización, que puede ser ABO o RH en la frecuencia. Eso es lo básico en este caso. El grupo sanguíneo, y ahí viene el asunto. Una cosa es decir grupo sanguíneo, que no es lo no natural de hacerlo, si nosotros hacemos sí, solicitud de grupo sanguíneo y factor RH, porque puede ser el factor RH el comprometido, no solamente el grupo sanguíneo ABO. Entonces la prueba es solicitar el grupo sanguíneo y factor RH de la madre, en este caso del niño, ¿no es cierto?, recién producto, y en algunos casos se le pide al padre por si acaso no hay una evidencia de embarazo, no solamente el primero, segundo o tercero, ¿no?, que puede desencadenar un aborto, pero generalmente de la madre y del niño. Entonces ya con eso se hace la comparación, si hay una compatibilidad, ya ustedes saben la O y la RH con otro grupo sanguíneo y factor negativo, etcétera. Eso es ya que nos va a ayudar a nosotros a determinar que si has producido anticuerpos y va y destruye los hematíes del recién nacido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver si hay realmente una anemia, en este caso por hemólisis, hemograma,
una bilirrubina, porque en la hemólisis ahí la directa se presenta mayormente, y el test de Coombs. Generalmente pide bilirrubina total. No estoy equivocando. Pide bilirrubina total. Que hay un predominio directo es otra cosa. Pero acá en esta instrucción hay una indirecta. Pero el asunto es que es la bilirrubina total. No pide así. Pide bilirrubina total, test de Coombs y un hemograma. Eso es lo que pide. Para no decir si directa o indirecta, es lo que solicita él siempre, ¿no? ¿Cuánto tiene bilirrubina? 15, 16, doctor. Ah, pide su grupo sanguíneo y pide el test de Coombs. Y acá sí fue un dato, ¿no? Cuando el test de Coombs estaba negativo. No era BO ni RH. Eran otros grupos sanguíneos, ¿no? Que definitivamente no lo hemos estudiado. No sé si lo habrán estudiado con la doctora, pero son lo que llaman anticuerpos irregulares, ¿no? Son Diego, Luterán, que son otros componentes de sistemas también que pueden ocasionar. Entonces aquí, en esa inmunización, hemograma, así directo, para ver hematocrito, bilirrubina total y test de Coombs. Ese sería lo marcado para hacer a estos pacientes. En la sepsis ya hemos mencionado, ¿no? Que también igual que el resto de esto tiene que ver, pero acá con una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia, la vertical? Y acá tiene que ver que hay una colonización del feto, hay una vía ascendencia del canal del parto, que son gérmenes del tracto genital o del recto, y va a provocar una corionitis y parto prematuro, inclusive sepsis o muerte también del feto, ¿no? El frecuente es estreptococo grupo B, es lo que más frecuentemente se ve, y también la E. coli, con respecto también al peso, ya son cosas relacionadas a la frecuencia con el neonatólogo, ¿no? Pero en este caso, decir que es, sí, el estreptococo grupo B es el más frecuente y que generalmente es un contagio del canal del parto y provoca también cuadros meningios. Entonces, es otra situación también que se tiene que terminar. ¿Qué se le hace a la paciente? No sé si está por acá. En caso de la paciente, para determinar ahora que no haya un cuadro de sepsis neonatal, se le hace cultiva de canal de parto, vagina y recto. Se le hace así. Entonces ya determina esto y se le tratamiento. Pero si sucede, pues el problema, ¿no es cierto? Ya en el feto, el hemograma va a reparar o una leucocitosis o leucopenia. Pero marcando lo que se hace, el hemograma, aquí sí es procalcitonina en el 80, casi el 100%, un hemocultivo. En este caso sí que hay un cuadro pues, evidente, ¿no? De sepsis. Van a ver de dónde, entonces se le pide cultivo de secreción. En caso de la mamá, ¿no? Materno, recién nacido, exudado, su orina, coprocultivo del cordón, del líquido amniótico o del catéter, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante, pues, en caso de la madre, como decía, el descarte va a ser la secreción vaginal y los cultivos si es que hubiera otros gérmenes, y también del recto, ¿no? Porque acá el compromiso mayor es del estreptococo grupo B. El neonatólogo tiene, por cuando ve estos cuadros, también siempre nos pide líquido cefalorraquídeo, y eso pueden tomarlos también y se observa porque hay un compromiso. Recuerde que en estos casos hay un compromiso sistémico, no es una cosa, pero nuevamente, un hemograma, procalcitonina, un hemocultivo, el cultivo de las madres, cultivo en el recién nacido, por frecuencia, ¿no es cierto? Y el resto. Realmente son las cosas que más se solicita en este caso, en estos problemas del recién nacido. Neumonía, ven ustedes ahí, generalmente arriba, por cuestión de edad, hay factores de riesgo. ¿Qué se le pide? Estamos hablando de neumonía, igual que el resto, hemoglobina, hemograma, etcétera, su procalcitonina
PCR, si es adulto, ya no se le está pidiendo BCG con mayor compromiso, ¿no? Porque es muy alterado. Si está hospitalizado, se le pide siempre su cultivo. Y si no hay que verlo de dónde empieza, ¿no es cierto? Entonces le hacen una secreción faríngea, nasofaringea, pero acá como la mayoría son de virus, ese es el asunto, ya como medida epidemiológica se manda esto al Instituto Nacional de Salud. Pero hay también pruebas rápidas. Actualmente ya hay pruebas rápidas para poder diagnosticar si este es un cuadro de neumonía que puede significar no solamente un problema bronquial, se puede decir. Hay hisopado nasofaringeo para determinar la influenza, virus respiratorio sincitial y metaneumovirus, ya con prueba rápida, ¿no? Con eso ya puede decir, oye, esta es una virosis, hay que hacer solamente la evaluación. Cosa que también hay otras que no son virus, pero que necesitan una serología especial, que también son parte del cuadro, ¿no? Micoplasma, legionela, clamidia. Y esto definitivamente también es otro, con una situación más epidemiológica en el paciente, ¿no? El compromiso respiratorio, ya saben que es AGA, hay que verle, si fuera adulto, hay que despistaje de tuberculosis, etcétera, si hay derrame, también estudio de cultivo. Imagenología es importante. En el asma solamente mencionarle, ¿no? Igual que en antes, siempre va a ser el test de alergeno. Ya hemos mencionado eso con los geriatras, que esto es importante tenerlo presente también. Enfermedad diarreica aguda, ¿qué cosa es lo que nos ayuda a nosotros? Recuerden, a nosotros nos envían así, nos envían una muestra, que puede ser una muestra de heces, como muy silvestre, o nos dicen reacción inflamatoria. Y en la reacción inflamatoria hay situaciones que sí ayudan mucho al médico, aunque la literatura dice que muy poco, ¿no? Por lo menos en nosotros nos creen los pediatras, ¿no? En reacción inflamatoria en este caso, cuando hay paciente con diarrea, se observan dos cosas. Generalmente se hace esto en niños menores de 5 años. En el adulto muy poco se hace. Y también se les realiza en los pacientes oncológicos, ¿no? Reacción inflamatoria es la presencia de ¿qué? Polimorfos nucleares o mononucleares. Si son mononucleares, aquí lo que se observa en la reacción inflamatoria, el médico ya sabe que puede ser un problema bacteriano, ¿no es cierto? Y si son mononucleares, está pensando en más en un problema de tipo viral. Rotavirus, adenovirus, frecuentemente que está abajo, y hay que hacer la serología. Y acá en el leucocito puede ser cualquier tipo de germen, ¿no es cierto? Que nosotros podemos tenerlo como problema que está arriba, ¿no? Puede ser una Shigella, una Salmonella, etcétera, etcétera, etcétera. Un Campylobacter, etcétera, también, etcétera. Una Yersinia, que puede ser este caso también. Si no hay una evidencia de esto, la reacción inflamatoria, el médico está suponiendo que sea por parásito. Entonces, una reacción inflamatoria que solamente existe para hacer polimorfos nucleares también lo utilizamos nosotros para ver parásitos. Y podemos nosotros con esa inflamatoria podemos también observar si hay parásitos o huevos. Entonces, también eso ayuda mucho al paciente, al médico. Una reacción inflamatoria también nos ayuda cuando hay una alteración de la flora. Y esto ya nosotros sabemos que cuando se agregan otros gérmenes, mecocoides o levaduras abundantes, esto porque ese niño o a esa persona, definitivamente, eh, se le ha tratado con muchos antibióticos. Eso porque se va a un sitio donde no debe, y dice, tómese esto por 3 días y al final tiene una dibacteriosis, una alteración de esto. Si esto se da a nivel hospitalario, esta alteración de la flora, generalmente es por Clostridium difícil. Nuevamente, en un problema de diarrea aguda, la reacción inflamatoria es vital. Presencia de polimorfos nucleares o mononucleares. Eso ayuda a ser bacteriano o viral. Si es viral, tenemos rotavirus y adenovirus. Si son polimorfos nucleares, generalmente lo que están arriba, ¿no? Hay Shigella, Salmonella, etcétera, Campylobacter, etcétera, una Yersinia, etcétera. Pero si encontramos nosotros un tratamiento y una alteración de la flora,
Generalmente hospitalización es por, la diarrea viene a ser por Clostridium difficile. ¿Ok? Entonces es importante que también aquí, a pesar de no solicitarlo, también podemos observar parásitos y huevos. Ahora también hay que hacer ese hemograma, definitivamente, eso no se le quita, ¿no? Eh, y se le puede agregar otro tipo de... ahora, si esto vemos que es bacteriano, el coprocultivo es vital para eso, ¿no? Se le toma ahí una muestra para hacer también el cultivo, si encontramos la parte bacteriana. Pero ya el médico sabe si le va a dar el tratamiento o no de inmediato, ¿no? Generalmente siempre espera que sea viral, ¿no? Pero ya si hay una complicación que nosotros le mencionamos, ya le agrega para que le hagan coprocultivo. Esta solamente es mencionar el rotavirus, ¿cierto? Y en parasitosis, la frecuencia, Giardia, ameba, oxiuro, y en algunos lugares del sur, fasciola, que en nuestro medio casi no lo tenemos, no solamente en el sur. Giardia, ameba, y esto puede ser ameba histolítica, aunque a veces se dice, ¿no? Ameba coli no tiene mayor importancia. Para nosotros tiene importancia, ¿sabe por qué? Porque está agregado siempre a contaminación con otros gérmenes bacterianos, no porque la Entamoeba coli sea, entre comillas, la patología, ¿no? Sino el agregado. Pero si es histolítica, sí. Si es una giardia que es frecuente el oxiuro, sí, también son cosas muy frecuentísimas, ¿no? Y ahí vemos todo, ¿cierto? Acá ya son más técnicas, ¿no? Solamente nos pide parásitos, no nos pide otros porque es un niño, un adulto ya joven, etcétera. Hemograma. Se le puede pedir para ver reacción inflamatoria, un frotis de sangre periférica también, si podemos encontrar ahí, recuerden otros componentes también como la filaria o malaria, que son parásitos, reacción inflamatoria, eh, uno dice, no, pero ¿qué le piden tres? Generalmente se piden tres porque los parásitos pues no crecen en las 24 horas, ¿sí? No tienen su ciclo. Entonces, encontramos en el primer, bien, ¿sí? A veces no encontramos en el primero o en el segundo, encontramos en la tercera muestra. Por eso se le pide seriado. Y estas son ya pruebas que se le colocan. Ustedes de Graham, ya saben ustedes que es para los ciuros. Pero estas son pruebas. De todas maneras, se le hace un coprocultivo, serología de anticuerpos también. Esto también se está haciendo, como también puede hacerse otras coloraciones especiales, pero acá Clostridium, ameba, etcétera. Inmunofluorescencia utiliza PCR, la coloración sin Nielsen, aspirado duodenal. Antes se utilizaba mucho duodenal para ver la Yardi. En la actualidad ya no. Colonoscopía también por los parásitos que están ahí. La Yardi también se utiliza para hacer diagnóstico. Acá entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros para observar lo que es parasitosis? Generalmente es el hemograma, nos va a detectar que hay un problema nutricional, el parasitológico seriado, y siempre hay que hacer test de Graham, ¿no es cierto? Y hacer coloración. Es decir, Nielsen es una de las cosas que nos va a ayudar también a determinar que sea de otro tipo de situaciones, como una ciclosporidio, una criptosporidio, ¿no? O ciclospora, que estamos hablando, que eso solamente se colorea con sin Nielsen. Y esto generalmente en pacientes con oncológico y pacientes con HIV encontramos, o inmunodeprimidos que llamamos, se encuentra en esto. Y solamente se colorea con sin Nielsen, no con Gram. Enzimáticas, las meningitis. Ya nosotros hemos mencionado que este culo, definitivamente tenemos que ver el primer caso de esto, neumonitis, por eh, mayormente la gravedad, aparte de las causas más comunes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria, que ya casi no la vemos, el Haemophilus influenza y Streptococcus de grupo B. Luego viene el resto. Lo tenemos, inclusive en este caso, si fuera adulto, mayor, etcétera, un cuadro meninge, no debemos descartar nosotros también la tuberculosis, ¿no es cierto? Que es también importantísimo. Pero acá, dentro de las situaciones patógenos frecuentes, neumonía, Neisseria, Haemophilus, grupo B, Estreptococo grupo B, listeria, etcétera, es importante.
y determinar que esto realmente que pueden ser más en niños, pero en adultos no descartar el cuadro de tuberculosis. También, como le mencionaba, ¿no? El cuadro meningio en adultos, que puede ser también viral, que ya le hemos mencionado. Y por último, la estrella, como se dice. En la gestación hay un sinnúmero de condiciones, ¿no? Que usted tiene que revisarlo, esto porque la cuestión de la fertilidad, el espermatograma es para el varón, ¿no es cierto? La parte del prácticamente el 90%, que luego ya se puede revisar esto, pero el espermatograma le piden. En caso de la mujer, sí, el anatómico, fisiológico, etcétera, hormonal, etcétera. Entonces, todas estas cosas también es un poquito, ¿no? Engorroso para ellas que a veces tienen que sufrir varios meses, ¿no? Con estos diagnósticos de infertilidad. Importante es conocer el control, eso no tiene nada que seamos ginecólogos, no, no, ver la patología porque lo vamos a encontrar nosotros. El primer trimestre lo que hace dos cosas, ¿no? Tengo un HCG normal o patológico, entre comillas, un HCG para hacer el diagnóstico del embarazo. Según la OMS, el diagnóstico de embarazo es, igual que los ginecólogos lo piden, un HCG y la ecografía. Los dos hacen el diagnóstico, no uno. Por más que esté positivo, ¿no? Eso es lo que es. Y en la gestante, en este caso, le piden de todo. Todo el perfil, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, grupo sanguíneo, factor RH, examen de orina, hepatitis B, HIV y en algunos casos el toxoplasma, también en este caso, ¿no? Le piden de todo. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Lo vemos, la HCG. ¿Qué cosa es el HCG? Aparte de donde se elabora, mantiene la estabilidad de la función del cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque hay dos hormonas ahí importantes, progesterona y estradiol. Es un indicador temprano del embarazo, pues eso le he marcado así, marcador de enfermedad trofoblástica, favorece a la producción de testosterona y corticosteroides, positivo al quinto día de retraso menstrual. Y ahí miren los valores, ¿eh? Para el médico, 25 arriba es positivo. No que acá me salió 5, él dice. ¿Cuánto te sale positivo para el médico? Es el quinto día de retraso menstrual y los valores deben estar mayor de 25, 50 también es mucho más evidente. Y ahí menciono, valores mayor de 25 son positivos. Cuando tenemos nosotros valores entre 5 a 25 menos, ¿no es cierto? Se le llama eso borderline. Y esto, hay dos consideraciones, ¿no? Un muerto temprano o un embarazo ectópico. Ya, si uno dice embarazo ectópico, le ponemos una ecografía, ¿no? Pero para este concepto de la gonotrofia coriónica. Pues ya saben ustedes la importancia de lo que es la gonotrofia coriónica. La progesterona, ¿qué es? Lo importante a partir de esto es que mantiene el embarazo. Lo que ya me dice, impide las contracciones uterinas. Entonces, un antiabortivo, ¿no es cierto? Es lo que es progesterona, aparte toda la función que debe tener y también las cantidades, ¿no? Y esto va a permanecer hasta el final, ¿no? Del parto. Los estrógenos, ¿cuál es la importancia de todo esto, no? Es el estriol dentro de los estrógenos. Porque esto va a valorar todo lo que es la respuesta natural, normal, madre-feto. Entonces vemos aquí nosotros. Va a aumentar la gestación, 16 semanas, y va a aumentar hasta el final. Estamos hablando de 24 horas, no en orina.
Pero cuando hay menos de 5, ¿no es cierto? Acá estamos de 2 a las 16 semanas, pero acá estamos hablando ya de la madurez, ¿no es cierto? Entonces, pero si encontramos estos niveles, nosotros más allá del 16 y encontramos menos de 5, estamos hablando de muerte fetal. ¿Ok? Entonces estamos viendo uno que es el desarrollo de aumento al final y cuando hay menos, justamente ya cuando la temporada ha pasado las 16 semanas, ¿no? Entonces, o cuando permanece solamente en ese dato, ¿no? En muerte fetal. ¿Qué es lo que interesa el antógeno placentario? Esto de aquí definitivamente tiene que ver con la glucosa, ¿no? Es producida en quinta semana de gestación, antagonista de la insulina y mantiene elevada la glucosa. Una sencilla razón es el que le dé el alimento pues, al feto. Entonces se le echa la culpa a esto de que es ocasionante de la diabetes, ¿no? Gestacional. Pero la angina tiene que ver pues con toda la estructura de relajarse, en este caso, para estar previsto ya para el parto. Hay un sinnúmero de elementos también que definitivamente vamos a ver alguna cosa del primer trimestre, la patología. El aborto generalmente está considerado a estos niveles, ¿no es cierto? Antes de las 20 semanas. Feto muerto, mayor de 20 semanas. Y las causas casi son las mismas. Hay anomalías congénitas, infección también propia o provocada, problemas de diabetes, enfermedad tiroidea, la edad materna de la madre, malformaciones físicas de la madre, factores hormonales o también algunas situaciones tóxicas, ¿no? Pero en el caso del aborto, tenemos antes de la semana 20 feto muerto mayor de 20 semanas. Y lo que se estila en esto, cuando a veces hay recurrencia, y el ginecólogo sabe, ¿no? Le pide de frente torch. Aparte de las pruebas basales, ¿no? Porque hay que ver cómo está la madre, si hay anemia o no hay anemia, proteína, etcétera. Pero vamos al fondo, ¿no? Torch. Y ustedes ya saben acá que dosoplama, etcétera, todos esos solicitudes, ¿no? Que se hace con esta prueba. Los 4 elementos que provocan aborto o muerte. Luego, si hay situación genética, como hemos visto nosotros, puede haber situaciones que, anomalías, entonces también se observa por qué hay eso, por qué se va a repetir. Mi madre es diabética y también si hay un desequilibrio hormonal, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver todo lo que es elementos de las hormonas, estrógeno, progesterona, HCG, etcétera. Pero lo importante son estos elementos que utiliza el médico. El embarazo ectópico es quizás una de las cosas que es un poquito eh, más evidente, ¿no? Aparte de la sintomatología, etcétera, el médico le pide un HCG y puede pedirle también una progesterona y la imagenología. Generalmente le pide así. Entonces, hay un problema de HCG que no sube a pesar del tiempo, hay dolor a cierto nivel y pues, se encuentra que el embrión no está formado pues, en el útero formalmente, sino a través de la trompa y es ectópico. Por acá no olvidar de que puede haber, generalmente a veces la gestante no va inmediato, ¿no? A veces es una de las cosas que el control debe ser constante en esto, ¿no? Entonces puede haber también, acá hay una hemorragia por esto, ¿no? Entonces nunca olvidar que hay una necesidad también de pedir algunos otros elementos, ¿no? Aparte del hemograma, el grupo sanguíneo, ya lo tenemos. Si no lo tiene, hay que hacerlo. En la enfermedad trofoblástica, ya le mencioné, el HCG, marcador tumoral que hemos visto, pero ¿para qué? Porque nos da el diagnóstico, nos da el pronóstico, la respuesta al tratamiento y el seguimiento de la enfermedad. Y valores que son definitivamente bastante largos, ¿cierto? Entonces, para eso es la importancia de esto, para ver si hay una mola o un coriocarcinoma, que generalmente son los más frecuentes, ¿no? El HCG, primer trimestre. Segundo trimestre, preeclampsia. Aquí sí, definitivamente ya nosotros conocemos que la gravedad de esto, ¿no? Entonces, acá se le pide también de todo. Aparte que es una paciente subida de peso, ¿no es cierto? Hipertensa, son de riesgo y tiene proteinuria. En los controles que se le hace proteinuria,
En este caso, pues sospechosa puede entrar esto. Puede ser diabética también igual. Entonces se le pide, ¿qué prueba se le pide? Ahí se le pide de todo. O sea, las pruebas basales tienen que ser glucosa, urea, creatinina, hemograma, ¿no es cierto? Pruebas de coagulación, porque hay alteraciones y esto puede desencadenar también un síndrome de Gel. Pruebas hepáticas, proteinuria, nuevamente lo estoy mencionando, que ya no se hace de 24 horas, sino se utiliza las orinas propias del examen de orina y se utiliza un reactivo que se llama sulfosalicílico. Entonces ahí detectas las cantidades de proteína que está perdiendo. Pruebas renales para decir, porque hay compromiso renales también, hay compromiso renal, en ácido úrico, el conveniente, el hemograma como hizo. ¿Por qué? Porque en el hemograma hay una particularidad, es la hemoconcentración. O sea, no corresponde el hematocrito con la hemoglobina. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y esto porque hay pérdida de líquido, ¿cierto? Es hemoconcentración de estos elementos. Entonces, esto también es una evidencia de todo el cuadro, ¿no? Parte clínica, ¿no es cierto? Que esto es una situación antecedente de otra situación. Nuestras pruebas basales, porque ya he tenido compromiso de alguna situación de sangrado, etcétera. Entonces, pruebas hepáticas, transaminasas también están elevadas, etcétera. Hay un compromiso renal, como he mencionado ahí. Entonces, se le pide todas estas pruebas para hacer ya compatibilidades que no solamente se queden en un problema de preeclampsia, sino pueda desencadenar también un síndrome de Gel que es mucho más grave, ¿no? La diabetes gestacional, ya lo hemos mencionado en antes, la responsable es la somatostatina, en este caso, ¿no? Corionia que llama, pero acá es porque definitivamente hay necesidad de una demanda, en este caso. El antígeno placentario, hiperprolactina y colesterol también aumenta, entonces hay un estímulo. Pero se sabe de que hay una resistencia a insulina y hay un aumento, ¿no? De la glucosa, inclusive hasta postprandial en este caso, ¿no? Puede haber inclusive en estas pacientes, ¿no? Pero hay una resistencia a la insulina que también puede desencadenar este problema también en un compromiso mayor en caso del feto, y vemos nosotros eso, resistencia a la insulina, hiperglicemia. Y en caso del feto, sale pues una macrosomía, que es algo frecuente. Y ya sabemos nosotros que hay un compromiso de este tipo, realmente en madres diabéticas, ¿no? Pero, ¿qué criterio se debe realizar en esto? Lo que se llama es una curva. No sé si le he puesto por acá, a ver. Ah, no le he puesto. Ujú. Acá está. Se le hace una curva y acá podemos ver nosotros el diagnóstico, ¿ah? Ya sabemos que tiene hipertensión, no, tiene hiperglicemia, ¿no? Tiene es diabetes, entre comillas, todavía no sabemos que es diabética, pero ahí hay una resistencia a la insulina, etcétera, y se le hace el test de screening de test de O'Sullivan. Sí, este test de O'Sullivan que se parece mucho al test de tolerancia a la glucosa, si tiene en este margen, ¿no? De todo lo que se practica entre las 24 y 28 semanas, hay factores de riesgo, se puede hacer el primer trimestre. Sí, definitivamente si hay factores de riesgo, si el test es normal, a las 24 semanas se debe repetir, luego a las 33 y 36 semanas se repite. Si los valores son mayores de 140, está confirmado. Pero si aún así persiste que todavía hay dudas, se le hace toda la prueba de agregado. Pero generalmente el test de O'Sullivan es para hacerle el diagnóstico de diabetes gestacional en estas pacientes, ¿no? Y luego resistencia a la insulina, como se mencionaba, y también hay hiperglicemia, definitivamente esto, y que no que debería de bajar, ¿no? Y generalmente eso persiste hasta después del parto, ¿no? Entonces ya uno sabe que esto es por propiamente una diabetes gestacional. Y por último, acá hay una de las cosas que sí, definitivamente es anecdótica, ¿no? Estos casos lo he visto mucho ahí porque siempre me gustaba bajar a emergencia, pues, ¿no? Entonces, ahí con los colegas, digo, ¿qué tienes? Ahí tal cosa, entonces. Y siempre llegaban pacientes que decían, se le ha roto la fuente, el familiar, o sea, y venían ahí a apoyar entre los familiares, la gestante, y RP, ¿no? La ruptura prematura de membrana. Entonces todos están ahí asustados, pues, ¿no? Hasta dicen, ¿cuál es el primer criterio? El primer criterio, vamos a ver si es líquido amniótico.
no porque te diga se ha roto la fuente, lo es así. Entonces, ¿qué se le hace? El residente el primer año lo hace, toma la muestra vaginal y hace un protis en la lámina, que eso lo ve en el laboratorio. Y si encontramos nosotros esta cristalización, como si fuera un helecho, esto sí sucede que es líquido amniótico. Pero la mayoría de casos que hemos visto es solamente orina. Entonces, el primer criterio de una ruptura predominante es determinar que sea líquido amniótico. Y líquido amniótico es con la prueba de, ¿qué? De cristalización. Parece un helecho. Entonces, esto de acá es positivo, hay que tratar en este caso al feto, o ya, ¿no? El proceso de dar parto y cubrirlo, ¿no? Porque es muy probable que tenga una infección. RPM. Y los cuadros también de infección viral son varios. Y vemos nosotros, ¿no? HIV, todas estas cosas. Actualmente ya se puede hacer el diagnóstico, ¿no? A través del laboratorio, HIV, citomegalovirus, HTLV, hepatitis B y C. El resto, sí, tenemos que mandarlo al Instituto Nacional de Salud. Y ustedes ven acá algunas consideraciones, nada más. Más vulnerables a la infección viral, hay un riesgo de la gestación, hay un curso de embarazo se altera, hay transmisión perinatal, porque eso pasa definitivamente al feto. Y lo que se hace en estos casos es ya una situación, si va a la cesárea, ¿qué se hace? Pruebas quirúrgicas. Y si realmente hay un compromiso que todavía no lleva a eso y puede determinar si es vaginal o no, depende, dependiendo del contagio, para hacer diagnóstico de la mayoría de esto es serología viral. Ya hemos mencionado esto, ¿no es cierto? El test de Coombs, el grupo sanguíneo factor RH, anteriormente, que también sucede aquí. Ya hemos mencionado también acerca de la Streptococcus beta galactiae, que puede provocar no solamente, en este caso, ¿no? Problemas de neumonía, sino también meningitis, y que necesariamente a las pacientes ahorita, a todas se le hace, ¿no? El cultivo de secreción vaginal y frotitis rectal. Eso es lo que se hace. Prueba de bienestar fetal, generalmente tenemos que ver dos, ¿no? Tenemos que ver la alfa-fetoproteína y el estriol. Eso es lo que realmente se ve, ¿ok? Entonces, ¿por qué acá determinamos si es que hay un problema de compromiso de vida o no? Y acá viene lo que yo le mencionaba, el líquido amniótico. ¿Cuál es lo importante? Que todo esto de acá, definitivamente, la sospecha de una anomalía, hizo inmunización, en este caso, es un ambiente, como le digo, hay que ser muy experto en poder ingresar, no es cualquier ginecólogo, sospecha de neonitis, ¿cierto? Por que el descenso, que hay un germen ahí que la estreptococo B, sospecha de inmadurez también, para ver si no hay problema de surfactante, etcétera. Pero esto es lo que primeramente se observa, el color. Pues yo les decía, acá es lo pequeño y lo poco, van ustedes a ayudar mucho al bebé. Cuando es un amarillo pajizo claro, es normal, no hay patología. Si vemos un color amarillo o un amarillo citrino, que llamamos nosotros a veces bastante marcado, porque estamos hablando de, no, de un color más evidente, estamos hablando de eritroblatosis fetal. Cuando vemos verdoso, que hemos visto antes el meconio, ¿no es cierto? Estamos hablando de hipoxia fetal. En este caso, lo que se hace es mucha cesárea, muchas veces el médico y se cubre, ¿no? Si es re rojo, rojo oscuro, marrón oscuro, etcétera, es muerte fetal. Entonces, nuevamente, color amarillo muy suave o pajizo, suave, normal. Color amarillo citrino o altamente oscuro, penetrante, eritroblatosis. Si es verdoso, es meconial, hipoxia fetal. Si es rojo, marrón, oscuro, etcétera, muerte fetal. Eso es lo que se observa inmediatamente y eso es parte también de nuestra rutina de trabajo. Se hace pruebas genéticas, se las hace, y acá vemos algunas pruebas, ¿no? Alfa-fetoproteína, creatinina, urea, glucosa, se puede hacer todo esto. Generalmente no se hace más que para ver surfactante o hay un compromiso de tipo infeccioso, ¿no? Pero se puede hacer muchas cosas con el líquido amniótico.
y se acabó. Bueno, espero no haberlos confundido.